noches, profesor. Mi nombre es Jenny Díaz. Bueno, ante la primera pregunta de cuáles son los 5 puntos importantes por los cuales debemos aprender o conocer los derechos laborales, en el primero es para poder hacer cumplir nuestros derechos como empleados y como empleadores poder saber nuestras obligaciones. Por ejemplo, cuáles son las remuneraciones mínimas, las asignaciones laborales que debemos dar, la duración de jornadas. Más que nada, el primer punto es para poder cumplir nuestros derechos, para poder saber qué es lo que debemos cumplir nosotros como personas que estamos laborando en un centro de trabajo o también como empleadores, ¿no? ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Como segundo punto sería prever la mayor cantidad de posibles casos o situaciones que se podrían dar por incurrencias ante no cumplir correctamente estos derechos, ¿no? Y ante esto, ante estas situaciones, el Estado se coloca como una parte supervisora, ¿no? Ante el empleador y el trabajador, viendo que de alguna manera se cumplen esos derechos. El tercer punto que también podríamos tocar como una importante para poder saber nuestros derechos laborales es también porque el derecho laboral no es algo que esté codificado, es decir, que no hay una sola norma única que lo regule, sino que es variable, es distinto por cada tipo de concepto, es decir, si es que uno quiere ver el tipo de remuneración, el tipo de régimen en el cual tenemos que contratar, o para la gratificación o para de repente la asignación familiar o el tipo de contrato, cada una tiene están reguladas por su ley. Entonces es muy variable y además es muy cambiante los derechos laborales. Es por eso importante conocerlos para que se pueda desarrollar adecuadamente unas normas de trabajo dentro de la empresa. El cuarto punto sería que los empleadores deben conocer los derechos laborales, ya que sin querer pueden caer en sanciones ante una inspección laboral. Antes una FIL podríamos estar cayendo ante el desconocimiento o tal vez la falta de asesoramiento. Podríamos estar cayendo ante una falta y eso nos llevaría a sanciones o multas por la SUNAFIL. El segundo punto es que una vez conociendo nuestros derechos y obligaciones como empleadores, podemos ejecutarlos, ejercerlos y ponerlos en práctica para poder mejorar la economía de nuestra empresa y nuestra propia economía como empleados. Bueno, en la segunda pregunta veremos, por ejemplo, yo tengo el caso que una mujer estuvo 4 años desempeñándose en el área de servicios generales en una embajada. Por su labor recibía un salario mínimo mensual. Luego de un tiempo le proponen un aumento de sueldo a cambio que renuncia a uno de sus días de descanso semanal, lo cual no es correcto porque el principio de irrenunciabilidad de derechos señala que los trabajadores no pueden renunciar a los derechos que tengan reconocidos en las normas legales y en los convenios colectivos. Además de ello, le muestran un convenio colectivo que se había firmado en el que establecían que los trabajadores, incluidos dentro de su ámbito, disfrutarían solo de 25 días de vacaciones, lo cual no sería posible puesto que el principio de norma más favorable al trabajador establece que las normas de rango superior establecen los mínimos inderogables para las normas de rango inferior. Y lo cual demuestra que las personas tenemos derecho a disfrutar de los 30 días naturales que establece. Con el paso de los años y debido a su avanzada edad, esta señora con el paso de los años y debido a su avanzada edad empezaba a presentar dolores musculares en las rodillas y hombros. Fue al médico y el médico le diagnosticó que tenían artritis reumatoide y las recomendaciones señalaban que no podía levantar objetos pesados ni permanecer de pie por tiempo prolongado. Esto se reportó a la embajada y poco tiempo después la sacaron bajo el argumento de que ella tenía un bajo rendimiento laboral. La mujer logró demostrar que a pesar de haber trabajado bajo los síntomas de su enfermedad, siempre cumplió responsable y adecuadamente de sus deberes. Fue al juzgado y el juzgado resolvió el caso bajo un despido discriminatorio, lo cual iría contra el principio de igualdad, que están discriminándola por un motivo de enfermedad.
y se produce tanto como evidencia, como su evidencia en condición física, ¿no? Por esa razón le ordenó a la embajada que reintegrara a la mujer en su cargo, similar al que venía ocupando, pero donde donde no se viera en riesgo su salud, dado la historia clínica que tenía, ¿no? Bueno, eso sería todo. Gracias.